Hebreos capítulo 4, del versículo 14 en adelante. Y quiero hablarles sobre el llamado del Señor a acercarnos a Él. El Señor es quien nos recomienda que nos acerquemos. El Señor es quien nos pide que nos acerquemos. Él nos dice que nos acerquemos a Él. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 4, versículo 14 en adelante: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Señor, muchas gracias te damos otra vez por el privilegio de adorarte, de alabarte, y también muchas gracias porque podemos ahora escuchar tu voz a través de tu palabra. Pedimos, Señor, que podamos tener corazones receptivos a lo que tú quieres comunicarnos, a lo que tú quieres decirnos, y que podamos ver el privilegio de obedecer tu palabra, de hacer lo que tú dices. Asístenos de manera especial en esta mañana. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amados, decía que el Señor quiere que nos acerquemos a Él. Hay muchas situaciones en esta mañana que pueden estar aconteciendo en nuestra vida, que no es el producto de que a Dios le falta poder, porque nosotros sabemos que al Señor no le falta poder para nada, para hacer cualquier cosa en nuestra vida, para asistirnos en nuestras situaciones. Uno de los atributos divinos es la omnipotencia, así que hay poder suficiente en Dios. Y tampoco es porque hay algún obstáculo fuera de nosotros que impida que el Señor obre, tampoco porque ese mismo poder quita los obstáculos. Así que la principal razón de que quizás algunas situaciones en nuestra vida no estén llevándose a cabo según el propósito de Dios, y también según lo que nosotros mismos necesitamos que Él obre en nosotros, es porque nosotros nos acercamos a Dios, porque nosotros no respondemos al llamado del Señor, porque nosotros no le buscamos como Él quiere que le busquemos. Y piense usted en alguna situación en la que a veces atravesamos, que quizá hemos hablado con gente y le hemos dicho a algún amigo, a alguna persona, aquella situación que nos inquieta, aquella situación que nos carga, aquella situación que nos entristece. Muchas veces la hemos comunicado a los amigos, la hemos comunicado a la familia, y también hemos pedido a los seres humanos que nos ayuden, que vengan para apoyarnos en la situación que estamos pasando. Pero la pregunta que el Señor nos hace es que nos hemos acercado a Él, hemos hablado con Él, hemos venido a Él para plantear nuestras situaciones. Yo creo que en muchas ocasiones no venimos a la presencia de Dios, no nos acercamos a Dios, no nos acercamos a Dios de una manera especial para que Él obre. Dios quiere obrar en nuestra vida, y el Señor ha posibilitado que nosotros podamos tener relación con Dios. Y el mayor ejemplo de que Dios quiere relacionarse con nosotros es que el Dios, el ser más encumbrado del universo, el ser espiritual, omnipresente, omnisciente, asumió la naturaleza humana, descendió, y como ha dicho alguien, se encerró en paredes humanas
para acercarse a nosotros. Así que el Señor se ha acercado y ha posibilitado que nosotros podamos tener acceso a ese ser inmenso. Hay un pasaje aquí en la epístola a Santiago que siempre me ha llamado la atención. En lo personal, en el capítulo 4 de Santiago, el versículo 8, mire cómo dice: acercaos a Dios. Fíjese, acercaos a Dios. ¿De qué lado está esa obra? Del lado humano, del lado tuyo, del lado mío. Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y entonces sigue diciendo: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Así que quiere decir que nos acerquemos a Dios, quitando aquello que ofende el nombre de Dios, aquello que rompe la relación con Dios. Y también dice que el doble ánimo nos ayuda en ese acercamiento y en esa comunión que Dios quiere tener con nosotros. Nosotros podemos acercarnos un día a Dios y los otros 6 días de la semana no acercarnos, pero el acercamiento que Dios está esperando de nosotros, un acercamiento determinado, que nosotros nos acerquemos continuamente, que nosotros determinemos tener una vida acercada a Dios, en la que el Señor puede obrar en nuestra vida y hacer todo lo que Él quiere y también todo lo que nosotros necesitamos. Así que ese llamado es lindo, porque qué maravilla que en esta mañana nosotros podemos acercarnos al ser más grande del universo, al ser más poderoso del universo. ¿Cuántos de nosotros hemos concientizado eso en algún momento? Dios es el más grande y es asequible en esta mañana. Él dice que podemos acercarnos, que Él lo ha posibilitado, y si nos acercamos a ese ser, no hay ningún asunto que es más grande, ningún asunto que es insalvable, ningún problema que no tiene solución, porque Él es el ser más grande, y eso es lindo. Entonces, en este pasaje hay algunas razones por las que debemos acercarnos a Él, y algunas razones que posibilitan ese acercamiento. Lo primero, que en esta epístola a los Hebreos, capítulo 4, versículo 14, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. Así que lo primero que nosotros encontramos es que el sumo sacerdocio de Jesús es grande. Dice: gran sumo sacerdote. Por supuesto, Jesús es un gran sumo sacerdote porque había otros sacerdocios humanos, otros sacerdotes que estaban estipulados en la misma escritura en el Antiguo Testamento, pero Jesús está por encima de ese sacerdocio, está por encima de esos sacerdotes. ¿Para qué existía un sacerdote? ¿Para qué existía un sacerdote y para qué Dios había diseñado el sacerdocio? Bueno, un sacerdote era aquel que se presentaba en nombre del pueblo ante Dios y era un intercesor. Pero los sacerdotes que hay en el Antiguo Testamento, y que no sé cuántos recuerdan que Dios había estipulado en el culto antiguo, en aquel culto antiguo, lleno de rituales, lleno de prácticas, ese sacerdote eran los hijos de Aarón, era el sacerdote arónico, o también el sacerdocio levítico, porque venía de la tribu de Leví. Eso eran las personas que desarrollaban ese sacerdocio. Y bueno, los primeros sacerdotes, el pueblo podía ver que eran gente que se identificaba con sus problemas, se identificaba con sus luchas, pero cuando ese sacerdote moría, el pueblo podía pensar: bueno, y el sacerdote que viene se identificará con mis luchas, se identificará con mis problemas. Lo otro es que ese sacerdocio era un sacerdocio puramente humano. Ese sacerdocio, ellos mismos tenían problemas. Ellos mismos ofendían el nombre de Dios. Así que cuando ese sacerdote venía a la presencia de Dios, en primer lugar debía ofrecer sacrificio y ofrenda por su problema, por su pecado. Ahora, este sumo sacerdote es muy grande, es muy superior. Este sumo sacerdote viene del cielo
Y dice la Biblia, mire cómo dice la Biblia, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Eso, ¿qué cosa con ese cielo, con ese tercer cielo que la Biblia habla? ¿Con qué morada se asocia eso? Con la morada de Dios. Así que Jesús dice, traspasó los cielos, entró a la misma presencia de Dios. Así que fíjese qué acceso. Usted recuerda que el lugar donde entraba el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento una vez al año, era el sumo sacerdote. Usted sabe que el tabernáculo, aquel lugar de sacrificio, aquel lugar de la liturgia levítica, dice que estaba compuesto del lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, esa segunda parte del tabernáculo, entraba el sacerdote una vez al año. Y eso era un privilegio a buscar, era el día de la expiación, a ofrecer sacrificio, a buscar el favor de Dios por el pueblo. Pero este es un gran sumo sacerdote, porque no entró a un lugar terrenal, a un templo hecho por mano humana, sino que entró al mismo cielo, a la misma presencia de Dios, a la misma morada de Dios. Él está en la misma presencia del Señor, dice, traspasó los cielos. Y dice, Jesús, el Hijo de Dios. Esta expresión bíblica tiene también un significado muy especial, porque el hijo del puerco, ¿qué cosa es? Puerco. ¿Y el hijo del caballo? Caballo. ¿El hijo de Dios qué usted cree que es? Dios. Y la Biblia, cuando habla de hijo de Dios, esa generación, eso que ha generado Dios, dice que es Dios mismo. Entonces, la expresión hijo de Dios en la Biblia habla de la divinidad de Jesús. Entonces es un gran sumo sacerdote porque es Dios mismo. Dios que se ha rebajado y se ha encarnado y se ha metido en este mundo. Fíjese qué sacerdocio tan grande y tan inmenso. Es Dios mismo actuando como Él se ofreció Él mismo y creó las condiciones para que el favor de Dios estuviera disponible para nosotros. Y dice la Biblia, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Es decir, que aquella actitud con la que llegamos al Señor es una actitud que nos debe acompañar siempre. Porque hay veces también que hay gente que llega fervoroso al Evangelio, quiere abrazar todo lo que Dios dice, está anhelando lo de Dios, está perseverando en lo de Dios. Y dice la Biblia aquí que esa misma actitud primera que nos acompaña con el Señor, dice que la debemos retener. Retengamos nuestra profesión. Y dice el versículo 15, mira cómo dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad. Bueno, porque quería hacer otro señalamiento. Antes de continuar en este versículo 15, que cuando la Biblia dice Jesús, Hijo de Dios, hace referencia a esa naturaleza divina. Y Jesús hace referencia a esa naturaleza humana. Porque fíjese que el nombre que le fue dado a María se llamará Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y de manera especial, Jesús es Dios. Y es Dios hecho hombre, porque Él tomó la naturaleza nuestra, lo que somos nosotros. Así que Jesús está relacionado con ese aspecto humano. ¿Y qué quiere decir que Él asumió la naturaleza humana? Jesús tuvo hambre como nosotros, Él tuvo tristezas como nosotros, Él tuvo sed como nosotros, Él tuvo cansancio como nosotros. Así que Jesús asumió todas aquellas limitaciones y todas aquellas dependencias que tenemos nosotros como seres humanos. Así que por un lado tiene el esplendor divino y por otro tiene la limitación humana que también el Señor la asumió. Y entonces dice este versículo 15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Para una persona compadecerse justamente de otra, usted sabe qué es lo que necesita.
la experiencia. ¿Qué necesita? La vivencia. Cuando usted atravesó por un accidente y hay alguien que atravesó por esa experiencia y esa persona puede decirle con justicia, yo sé lo que es tener un accidente. Alguien que está enfermo de una enfermedad X y esa otra persona atraviesa por esa misma enfermedad y dice, yo puedo entender la situación de enfermedad por la que tú estás pasando. Una persona que ha perdido un ser querido, especialmente dice, esa persona atraviesa por lo mismo, puede decirle con justicia también, yo sé por lo que estás pasando, porque yo lo atravesé en carne propia. ¿Sabe que hay personas que creen que Dios no puede saber cuál es la realidad de la lucha humana? Pero dice aquí la Biblia que el Señor en esta mañana, cualquiera que sea la lucha por la que nosotros atravesamos, de una manera especial, aquella situación que tú crees que no hay quien entienda, dice la Biblia que el Señor sabe porque Él lo experimentó. Dice aquí este versículo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Así que el Señor sabe la fragilidad humana, el Señor sabe lo vulnerable que nosotros somos, el Señor lo sabe. Él sabe porque Él lo vivió. Él sabe la lucha por la que nosotros pasamos. Y eso es alentador, porque cuando hay alguien que sabe al detalle cuál es nuestra situación, esa persona se va a identificar. Esa persona va a ayudarnos adecuadamente en nuestra lucha. Y el Señor, dice la Biblia, que Él puede compadecerse. Nosotros podemos pensar en esta mañana, ¿cuál puede ser nuestra lucha? ¿Cuál puede ser nuestra tristeza? ¿Cuáles son aquellos asuntos que nosotros decimos, Señor, asísteme, ayúdame en mi situación? Dice que este sumo sacerdote, uno de sus aspectos de su grandeza, uno de sus aspectos de su belleza, de este sumo sacerdocio, es que Él puede entender nuestra situación en lo particular, en lo personal. Gloria a Dios. Amén. Que es un sumo sacerdocio que puede compadecerse con justicia. Y dice la Biblia que Jesús sabe nuestra situación al extremo de haber sido también, no solamente haber atravesado las limitaciones humanas, sino también haber sido tentado y haber atravesado la presión espiritual. ¿Sabes que Jesús fue el que más presión espiritual ha atravesado en todos los siglos? Dios hecho hombre asumió una presión espiritual al extremo y fue tentado en todo. Piensa por un momento cuando la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo. ¿Sabe que aunque los seres humanos sin Dios tienen una especial atracción por el pecado, todos los seres humanos tienen áreas vulnerables de una manera muy especial? Dice, bueno, ¿a qué área piensa alguien? ¿A qué área en la que yo soy vulnerable? ¿A qué área donde de manera especial yo soy atraído a fallarle a Dios? ¿Es esta o es la otra? Y eso cada uno en lo personal puede pensarlo. Dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo. O sea, todo lo que nosotros podemos sentir atracción, aquello que nos puede llevar en una dirección opuesta a Dios, Jesús fue tentado en esa dirección. Satanás puso todo tipo de tentaciones frente al Salvador, frente al gran sumo sacerdote, dice la Biblia. Ahora dice, fue tentado en todo según nuestra semejanza. Usted sabe que nosotros somos hechos a semejanza de Dios. Pero esa no es la que está hablando aquí, porque Dios es un ser espiritual. Cuando la Biblia dice en Génesis que Dios creó al ser humano a su semejanza, eso no se está refiriendo a la parte corpórea. Eso no se está refiriendo a la parte física, a este cuerpo que se ve, porque Dios es incorpóreo, Dios es un ser espiritual, por eso es que es omnipresente, está en todo lugar, y Dios es espíritu, dice la Biblia también que Dios es invisible, así que esa semejanza que habla el libro de Génesis está relacionada con nuestra personalidad.
Dios es persona y nosotros somos personas. Dios nos creó a su imagen y semejanza, porque Él tiene voluntad, Él tiene raciocinio, Él tiene emociones. Pero aquí dice la Biblia que Jesús fue tentado según nuestra semejanza. O sea que Él asumió la naturaleza humana, la parte corpórea que Dios no tenía. Dios se hizo hombre y tomó aquello que Dios no tiene por naturaleza, que es ese cuerpo, con todas las limitaciones, como dije, y con todas las áreas vulnerables también, como dije. Pero lo grande es que Él es Dios. Y dice la Biblia que Él asumió todo eso, pero aquí en este versículo 15, la nota final de este versículo 15 es muy importante y es lo que garantizó la victoria. Jesús se compadece porque Él asumió nuestra semejanza en esa parte corpórea humana. Pero dice, ¿cómo fue Jesús? Sin pecado. Sin pecado. Óigame, gloria a Dios. Amén. Nosotros sabemos bien lo que es el pecado. Nosotros sabemos lo que es la maldad. Lo sabemos bien porque los seres humanos, después de Adán, su naturaleza es pecaminosa. Nosotros sabemos lo que es la maldad humana. Y dice que Jesús, aunque atravesó todo tipo de atracción, todo tipo de tentación, no pecó. Porque Él es Dios. Él fue humano, pero lo que venía en ese cuerpo humano era el ser divino, Dios, y triunfó por encima de la maldad. Amado hermano, la maldad, para triunfar, solamente para triunfar la maldad, no la que hay ajena a ti, no, la maldad que hay en nosotros, solamente para que triunfar por encima de la maldad, Dios. Solamente. Y por eso cuando nosotros queremos triunfar sobre alguna situación de maldad que está en nosotros, usted no puede depender de sus recursos, no puede depender de su fuerza de voluntad, no puede depender de su disciplina. La única manera de nosotros vencer, triunfar, es que abracemos a Jesús. Porque Jesús fue tentado en todo, sabe nuestra vulnerabilidad y triunfó. Amén. Gloria a Dios. Además que usted sabe que la tentación que atravesó Jesús es diferente a la nuestra. Porque la tentación nuestra en muchas ocasiones viene de nuestro interior. Este está hablando algo extraño. Muchas veces la tentación nuestra viene de nuestro interior. La de Jesús. La tentación de Jesús fue puramente externa. Porque interiormente en Jesús no había absolutamente nada que le hiciera caer, que le hiciera tropezar. En Jesús Satanás no tenía nada. Pero en el ser humano, Satanás encuentra áreas con las cuales él puede trabajar. Mira cómo dice la Biblia, para que tú veas que no estamos hablando aquí boberí. Santiago capítulo 1, versículo 12. Mire cómo dice la Biblia. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Fíjese que el que soporta la tentación con la ayuda divina triunfa. Dice la Biblia que es un dichoso. Acuérdense que bienaventurado es feliz. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, mira cómo dice la Biblia, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ahora mira este versículo 14 que es importante. Sino que cada uno es tentado. Cada uno, cada ser humano, cada uno de nosotros, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, ¿qué dice? Es atraído y seducido. O sea, ¿de dónde viene esa tentación? La concupiscencia. O sea que Satanás encuentra con qué trabajar en los seres humanos. Y eso que interiormente, esa maldad interior, es algo que nos lleva al pecado. Es algo que nos lleva a la maldad. Dice el versículo 15, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado
da a luz la muerte. Así que la tentación, porque también nosotros cuando recibimos tentaciones externas y triunfamos sobre ellas, no hay problema. Jesús eternamente fue tentado. ¿Y qué hizo frente a eso? Salió victorioso. La Biblia dice en Juan, mira cómo dice Juan 14:30, el Evangelio de Juan 14:30, mira cómo habla del Señor Jesús, mira Él cómo se expresa. En Juan 14, versículo 30, dice la Biblia: no hablaré ya mucho con vosotros. Jesús está hablando con los discípulos. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Satanás. Y él nada tiene en mí. Oye, qué lindo es que Satanás cuando viene no encuentra nada que él puede usar en Jesús. Dice, viene el príncipe de este mundo, viene a embestirme, viene a luchar, viene a oponerse, pero él nada tiene en mí. Jesús no, en Jesús hay tal santidad, tal limpieza. Oiga, amado hermano, ¿usted ha pensado en una persona que no tiene pecado? Eso es algo lindo. Qué bello estar relacionándose con una persona que no tiene pecado, porque el pecado nos complica. El pecado, muchos de los problemas de las relaciones humanas es el pecado. Los niños no tienen esa complicación, en el sentido de que aunque son pecadores, no es lo mismo un niño que ha sido dañado y ese pecado lo ha modelado en la vida. Te encuentras en los niños cierta limpieza. Y lo que Jesús tenía era muy superior, porque los niños vienen también con el pecado de Adán. Qué bello con una persona que no tiene pecado. Qué relación más fructífera. Cuando usted está hablando con esa persona, usted sabe que no hay dobleza, que no hay mentiras, que no hay hipocresías, que quiere hacerle bien. Este es Jesús. Este es Jesús que quiere obrar en nosotros. Y entonces, porque Él es un gran sumo sacerdote, Él está en el cielo, Él asumió la naturaleza humana y es Dios en esa naturaleza humana, y Él puede compadecerse de cualquier situación que nosotros estemos atravesando en esta mañana. Por todas esas razones podemos acercarnos a Él. Está garantizado la posibilidad de acercarnos a Dios en esta mañana. Y es lo que el versículo 16 menciona. Dice este versículo 16, acerquémonos, acerquémonos. Pero muchas veces nosotros nos acercamos a gente desconfiando. Nos acercamos a gente sospechando. Nos acercamos a gente ya predispuesto. Pero ese no es el acercamiento que Dios quiere. Ese no es el acercamiento que nosotros podemos tener a Dios, al Señor Jesús en esta mañana. Nos estamos acercando nosotros continuamente a Él. Piensa en todo lo que Él es, en todo lo que se ha dicho en los versículos anteriores, razones que nos habilitan a que ese acercamiento sea efectivo. Porque hay veces también que nosotros podemos acercarnos a gente buscando que la relación sea positiva y no lo logramos. Pero aquí está habilitado para que el acercamiento sea fructífero, el acercamiento sea efectivo. Quien se acerca a Dios, quien se acerca a Jesús, encontrará que Él le corresponde, que Él le atiende, que Él le escucha. Dice la Biblia, acerquémonos. ¿Y cómo debemos acercarnos según aquí el versículo? Acerquémonos pues confiadamente. ¿De qué está hablando eso? De fe. ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿Cómo debemos acercarnos a Dios? Con fe. Acércate
con fe. Porque dice la Biblia que quien se acerca a Dios desconfiando, no piensa que va a recibir algo de Él. ¿Cuánto lo han leído? La Biblia lo dice. La Biblia habla de la necesidad de acercarse creyendo que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Tenemos fe. A lo mejor en esta mañana dice, bueno, yo sé que Dios existe. Yo sé que Dios puede corresponderme. Yo sé que Dios puede ayudarme. Pero yo siento que mi fe es flaca. Que mi fe es débil. Que mi fe es pequeña. No importa. Aquí nos dice, acércate con un camión de fe. Con un saco de fe. Con una tonelada de fe. Aquí dice, acércate confiando. Aunque tu fe sea débil, aunque tu fe sea pequeña, acércate. Porque ¿cuántos sabemos que hay ocasiones donde la fe ha sido pequeña? Óigame, el Señor Jesús habló de la efectividad de una fe pequeña. ¿Es efectiva la fe pequeña? Óigame, la fe pequeña, dice el Señor Jesús, que traslada los montes. Ah, pero es la fe pequeña en el Dios grande. En el Jesús, el gran sumo sacerdote, el que traspasó los cielos, el que es Dios y el que tiene la naturaleza humana capaz de compadecerse y ayudarnos. Me encantan estas verdades espirituales. Me encanta lo que el Señor dice en esta mañana para nosotros. Amén. Si tú, no importa que tu fe es pequeña, Jesús es el gran sumo sacerdote, es el más grande, el más excelso. Él está por encima de todos. A mí me hace mucho bien pensar que este es el sacerdote que nosotros tenemos, que nos puede ayudar y nos puede bendecir. Amado hermano, dice aquí, acerquémonos pues confiadamente. Ahora mira, hay un símbolo aquí en este versículo. Aquí hay un aspecto de este versículo que es muy interesante. Dice, acerquémonos confiadamente. Cerrate la Biblia. Al trono de la gracia. ¿Sabe qué? ¿Quiénes usan trono históricamente? Los reyes. Dice la Biblia, acerquémonos al trono. Pero no van a pensar equivocadamente que el Señor tiene alguna silla en alguna parte del universo donde se siente. No van a pensar eso porque ya hemos aprendido que Dios es omnipresente. ¿Qué quiere decir eso? Él está en todos los lugares, pero además no tiene cuerpo físico como nosotros. Jesús encarnado sí, pero aún así Él tiene un trono por los siglos. Antes de la encarnación el trono de Dios existía en el sentido que está hablando aquí. ¿Qué quiere decir el trono? El gobierno de Dios. Acércate a su gobierno. Acércate a su acción. Ahora, también otra cosa que nos puede dar de confianza es que los tronos históricos, en el sentido de los gobiernos históricos, los reinos históricos, son gente chévere, son gente positiva, son gente que hace el bien, son gente que se ocupa de todo el mundo. No. Los gobiernos, las monarquías históricas, esos reinos históricos, son reinos de gente chanchullera, de gente que hace daño, de gente aprovechada, de gente que impone su poder a costa de cualquier cosa, con tal de lograr su voluntad, con tal de lograr sus planes, con tal de que su gobierno permanezca, ellos aplastan. Ah, pero dice la Biblia que nos acerquemos al trono del gran sumo sacerdote. Porque fíjese, usted sabe que Jesús es el gran sumo sacerdote. Pero Jesús también es rey. Jesús tiene un triple oficio que había en el Antiguo Testamento. Y Jesús tiene ese triple oficio antiguo testamentario. Lo tiene en él. ¿Sabe cuál es ese triple oficio? Profeta, sacerdote y rey. Ese era el oficio antiguo testamentario. El profeta comunica la palabra de Dios. Se presenta frente al pueblo en nombre de Dios y trae una palabra.
El sacerdote se presenta ante Dios por el pueblo para interceder. Y el rey gobierna. Entonces el Señor, que es rey, Él no es un rey que se aprovecha, que aplasta, que daña. Dice la Biblia, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué cosa es la gracia? El favor inmerecido. Así que el trono de Dios, contrario a los tronos históricos de los reyes de este mundo, es un trono donde lo que tú no debes recibir, lo recibes. Porque la gracia es, dijo Miguel, el favor inmerecido de Dios. Así que Dios nos da, nos acercamos al trono para recibir lo que no merecemos. Fíjense cómo es. ¿Cuántos de nosotros en algún momento nosotros hemos tenido vergüenza delante de Dios? Yo creo que no hay cristiano que no haya sentido vergüenza delante de Dios. Y hay veces que a usted le acontece como aquel que oraba y no quería levantar los ojos al cielo. ¿Cómo se acuerdan de ese? Sí. Y Jesús dice que ese fue escuchado. Ese hombre estaba avergonzado, ese hombre se sentía mal. Ese hombre sabía que había pecado y se golpeaba el pecho y decía, sé propicio a mi pecador. Pero ese hombre que sentía vergüenza fue escuchado. Quizá algunas veces nosotros decimos, yo no sé cómo acercarme a Dios, porque yo tengo tanta vergüenza delante de Dios. Yo a veces he reiterado mi maldad. Yo a veces he reiterado mi pecado. Yo en más de una ocasión he sido infiel al Señor. Pero dice la Biblia que este gran sumo sacerdote, que además está entronizado, es tan poderoso que en esta mañana hay trono y hay gracia para nosotros. Y es posible acercarse, a pesar de que Él es un rey y es el rey de reyes. Es posible acercarse porque tú no vas a recibir lo que te toca. Lo que te toca es el juicio y la muerte. Tú vas a recibir gracia. Cualquier situación que nosotros tengamos en esta mañana, el Señor quiere favorecerte. El Señor quiere favorecernos. Acércate con confianza al trono de Dios y Él te favorecerá. Y mira, la gracia, y dice también aquí que en este trono se alcanza misericordia. Dice allí, para alcanzar misericordia. Hay gente también que piensa que el Señor llega tarde, según su mirada, según su entendimiento, según sus planes. Pero dice la Biblia que si nosotros nos acercamos, dice aquí la Biblia, y hallar gracia para el oportuno. Oportuno quiere decir en el momento preciso. Amén. Gloria a Dios. Pero amado, ¿para cuándo nosotros vamos a postergar acercarnos? Vamos a postergar acercarnos. Vamos a acercarnos hoy con confianza, aunque tu confianza sea pequeñita, chiquitica, débil. Acércate al gran sumo sacerdote, que debo decirle que no hay nadie como el Señor que nos ama. El otro día yo le dije a mi niño, ¿tú sabes quién es el que más te ama? Y él me dijo, mamá y papá. Yo dije, no, hay alguien que te ama más. Jesús. Jesús te ama más. El amor del Señor es incalculable. El amor del Señor es sin límites. Todo esto que ha venido hablando aquí fue costoso. El acercamiento que el Señor propicia en esta mañana para nosotros fue muy costoso. Y usted sabe que poca gente aprovecha la oportunidad. Son más en este mundo los que le buscan o menos. Son menos. Nosotros podemos aprovechar y acercarnos a Él. Incluso hay muchos cristianos llorando y lamentando muchas situaciones que el Señor lo único que dice para resolver eso es acércate. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros.
todos los acercamientos ya que podían hacerse antes de que el tuyo se hiciera, ya Dios lo hizo. El más grande fue del tercer cielo. Cristo bajó y se metió en la naturaleza humana hecho hombre. Ese fue el mayor acercamiento. Ahora queda el paso pequeñito, ínfimo, que nosotros podemos dar a Él. Acercaos a Dios. Vamos a acercarnos en esta mañana confiando. Si nosotros estamos viendo alguna montaña frente a nosotros, algún gigante, alguna lucha, alguna situación, vamos a acercarnos, vamos a confiar en que Él puede ayudarnos, nuestro gran sumo sacerdote y rey. Y que tu vergüenza no sea obstáculo. Es bueno sentir vergüenza porque eso nos dice que nosotros reconocemos nuestra falta delante de Dios. Pero lo que no es bueno es que eso impida que vengamos a Él, porque Él va a accionar en favor nuestro. Vamos a hacer una oración y vamos a dar gracias a Dios por lo que Él ha posibilitado para nosotros. Señor, te damos muchas gracias. Gracias porque tú nos concedes la preciosa oportunidad de acercarnos. Señor, necesitamos dar esos pasos con firmeza. Ayúdanos a acercar. Perdónanos las veces que nos hemos alejado, que hemos actuado según nuestro criterio, que hemos actuado en la fuerza humana. Gracias por el gran sumo sacerdote, que es Dios y hombre, y que se compadece en esta mañana. Abrázanos, Señor, en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a tener corazones que responden a ese ofrecimiento de gracia y misericordia para el oportuno socorro. Tú conoces, Señor, cada hermano que llegó a este lugar con luchas, que llegó a este lugar con tristezas, que llegó a este lugar con dificultades, y tú le dices, acércate, con la poca fe, pero con fe. Con la fe débil, pero a pesar de eso, fe. Que cree que tú respondes y que tú te compadeces y que tú ayudas. Ayúdanos en esta iglesia a estar muy cerquita del trono sin límites de poder que gobierna. Gracias, Señor. Muchas gracias por esta mañana. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.